días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Vamos a tener una oración para comenzar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día que tú nos das. Padre, en tu infinita gracia y misericordia, nos has permitido reunirnos aquí en tu iglesia, Señor, para alabarte y glorificarte. Padre, por medio de este servicio, Señor, donde hemos podido escuchar la lectura de tu palabra, Señor, traer nuestros diezmos y ofrendas delante de tu presencia. Padre, también cantar salmos e himnos a tu nombre. Padre, pero primeramente queremos pedirte perdón, Señor, por las imperfecciones de este servicio, Señor. Sabemos que no hemos estado enfocados, Señor, totalmente en ti, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, despierte nuestros corazones adormecidos, Padre. Señor, que nuestras mentes divagan, Señor, aún en este recinto, Padre. No enfocándonos en ti, sino enfocándonos en aquellas cosas que desvían nuestra mirada de ti. Padre, te pido en este tiempo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo también, que hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Padre, que seas tú obrando en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que se hace el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden buscar allí en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Versículos del 20 al 30. Dice así la palabra del Señor: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Que el Señor bendiga su santa palabra que hemos leído en esta mañana, mis queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de los versículos 13 en adelante, donde básicamente estaba haciendo una referencia, o Marcos nos estaba hablando acerca del llamado de los 12 discípulos. Y había un propósito primordial por el cual nuestro Señor llamó a 12. Dice, se tomó el tiempo para orar por ellos, se tomó toda la noche. Y dice, al siguiente día entonces decidió llamarlos, o decidió escoger a estos hombres, discípulos que después serían llamados los apóstoles. Y vimos también dos cosas: que les había dado autoridad. Les había dado autoridad para predicar y autoridad para sanar. Y dentro de la sanidad, si recuerdan también, relacionado con Isaías 61, una profecía que decía: libertad, liberar a los cautivos. Eso entonces, la sanidad también en este contexto, nos estaba hablando acerca de ese llamado, pero del hecho de atraer las personas hacia Él. Parte de la predicación del Evangelio. Y de manera muy rápida vimos también cómo murieron esos 12, 13 realmente, por causa del Evangelio. El día de hoy, un tema bastante interesante, un poco polémico, pero interesante.
tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero más que simplemente la blasfemia contra el Espíritu Santo, quiero que veamos lo siguiente: acusaciones contra nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante entonces que en esta porción del versículo 20 al versículo 30 vamos a ver algo repetitivo, algo que siempre ocurre y ha estado ocurriendo, valga la redundancia, durante los 3 capítulos que hemos visto hasta este punto. Lo primero, usted puede ver que dice, siempre había gente que lo estaba rodeando. Es más, dice, se agolpó de nuevo la gente. Y el punto es que había tanta gente que dice que era difícil comer. Otro detalle también que debe notar aquí es, los religiosos hipócritas tampoco faltaban. Había gente, había multitud buscando sanidad, buscando comida, pero por otro lado estaban los religiosos allí esperando. ¿Qué va a suceder aquí? Van a acusar a nuestro Señor de ser endemoniado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo acusan de endemoniado? ¿Acaso no es bueno lo que él estaba haciendo? ¿Acaso no son profecías que se estaban cumpliendo? Pero vamos a ir viendo entonces un poco acerca de este tema. Versículo 20 y versículo 21. Había mucha gente tras él. Y como mencioné hace un rato, es un asunto repetitivo. Una y otra vez hemos visto en el Evangelio de Marcos, siempre había gente tras de él. Siempre lo buscaban, ya sea por comida, por milagros. Es más, el Evangelio de Juan aún dice que las personas lo buscaban solamente por eso. Pero aquí podemos ver algo más descriptivo. Y es que dice que había tanta gente que ni siquiera podía comer. Ahora bien, mira el versículo 21. Y dice, cuando lo oyeron los suyos. Ahora permítame hacerle una pregunta. No para que me responda en estos momentos, sino para que vaya pensando allí. ¿Quiénes son esos suyos? ¿Son los judíos religiosos? Bueno, si Jesús es judío, los suyos son judíos, ¿cierto? Pero en ninguna parte dice eso. Entonces debe ser sus familiares. Porque después vamos a ver los versículos 31 en adelante que habla de la madre y los hermanos de Jesús. Entonces está hablando de los familiares. Es más, versículo 21, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas dice, y sus parientes. Entonces está hablando de los suyos que son sus familiares. La palabra griega o la frasecita griega que se usa allí es para aptos. La palabra para, usted conoce que el Espíritu Santo se le llama el paracletos o paráclitos. Para significa aquel que está al lado de. El Espíritu Santo como paráclitos es aquel que está al lado de nosotros para asistirnos. Pero dice, para aptos, está diciendo que los suyos son aquellos que están al lado de él. Entonces, ¿quiénes son esos suyos? ¿Los judíos? No. ¿Los familiares? Tampoco. ¿Qué nos dice el contexto? Sus discípulos. Es decir, entonces, aquellos que están al lado de él, esos suyos son los discípulos. Y dice, cuando los suyos lo oyeron, vinieron para prenderle. Es interesante que esos suyos, es decir, los discípulos entonces van donde nuestro Señor y le dicen, estás haciendo todo mal. Porque esa es la idea que parece transmitir la versión 60, ¿cierto? Que los discípulos fueron a regañar a nuestro Señor. Sin embargo, nuevamente, la palabra que se usa allí para aprender es la palabra kratos. Y lo que significa esa palabra es sacar a alguien de la mano o poder de otros. Es decir, como lo traduce la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, dice, los discípulos, los suyos, vinieron a hacerse cargo de él.
Hacerse cargo de él, ¿por qué? ¿A causa de qué? De la multitud que ni siquiera le permitía comer. Dice la frase, dice el versículo, está fuera de sí. Versículo 21 en la parte final. Pero no es que nuestro Señor estaba por allí como loco corriendo. Está fuera de sí, desenfrenado. No es lo que dice, sino es el hecho de estar abrumado por causa de la multitud, por causa de tanta gente que lo rodeaba y lo buscaba. Es interesante porque es algo que mencionaban en la escuela dominical en la mañana también. Hoy día se promueve el superpastor, que en vez de usar saco debería usar una capa. No se agota, hace todo, estudia Familia Perfecta, Iglesia Perfecta, redes, blog, likes. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es más, voy a usarle un ejemplo verídico. 2020, usted lo puede buscar también en las redes. 2 pastores jóvenes se suicidaron. ¿Por qué? Porque no llenaban las expectativas, entre comillas, no de la Biblia, no de Dios, sino del mundo. Ancianos, maestros de escuela dominical o diáconos que dicen, mira, yo tengo todo en orden, todo está bajo control. Es más, tengo más control de la iglesia que Israel y Judá juntos en el Antiguo Testamento. Esa es una crítica a la iglesia en general. Algo más práctico también, tal vez usted sea jefe, o tal vez tiene responsabilidad en su trabajo, o le toca hacer su trabajo, y se deja llevar por las situaciones, por estar abrumado. Pero ¿qué tenemos aquí? Nuestro Señor Jesucristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, como dice el credo, de cuerpo y alma racional, también se abrumó por la cantidad de gente. Filipenses nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó de sí mismo. ¿Sabe lo que significa eso? Se hizo hombre. Y Hebreos nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. ¿Qué significa eso? Según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Él entiende, mi querido hermano, porque Él lo vivió como hombre. ¿Qué dice aquí Marcos? Está fuera de sí, abrumado por la multitud, por el trabajo. Tenemos un maravilloso Salvador, mi querido hermano, porque Él entiende, Él comprende. No sujeto al pecado como nosotros, pero Él comprende y entiende. Ese versículo de Hebreos 4 es de suma importancia para nosotros. La pregunta ¿es pecado trabajar? ¿El trabajo es pecado? Evidentemente no. Aún en el contexto ministerial, la mies es mucha y los obreros son pocos. No es pecado tener mucho trabajo a causa del ministerio, tampoco en su trabajo o su familia. ¿Sabe lo que sí es pecado? Es no confiar en el Señor. No confiar en que Él está con nosotros cada día y por medio de su Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece y nos sustenta. Usted y yo no somos autónomos. Nosotros estamos sujetos a un nomos, a una ley.
la ley de Dios. Y necesitamos asistencia del Espíritu Santo. Nuestro amado Señor recibió el apoyo de sus discípulos en ese momento, porque dice, está fuera de sí, está abrumado. Versículo 22. Vemos algo nuevamente que lo va a ver a lo largo del Evangelio, la hipocresía de los escribas. Dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú. Solamente Marcos, hay un detalle que solamente Marcos menciona directamente, y es los escribas. Si usted compara Lucas o Mateo 12, nos dice fariseos. Ahora bien, ¿son los escribas o son los fariseos? Al final no hay tanta distinción porque los escribas eran los secretarios de los fariseos. Así que eran religiosos, conocedores. Pero lo interesante que resalta en este versículo es que dice que estos escribas o estos religiosos vinieron desde Jerusalén. Si usted ve lo que dice, retrocede una página, capítulo 3, versículo 6, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Destruir a quién? Destruir a Jesús. Ese era su propósito. Es decir, que se han movilizado detrás de él con toda la multitud solamente para acusarlo. Desde Jerusalén. Su intención no es solamente acusarlo de manera falaz, sino para tentarlo. Si usted ve Lucas 11:16, dice, ellos fueron y preguntaban simplemente para tentarlo. ¿En qué se basa la acusación de ellos? Este Jesús saca demonios por Belcebú. De eso es lo que lo están acusando. Ahora bien, ¿quién es Belcebú? Belcebú es un dios filisteo, un dios cananeo, llamado o conocido como el dios de las moscas. Algunos le llaman el señor de los voladores o de los insectos voladores. Pero de acuerdo a Strong y algunas otras fuentes, dicen que Belcebú es el dios del estiércol. ¿Sabe lo que es estiércol, cierto? Ahora tenga eso en mente. Téngalo ahí fresquecito. Dios del estiércol. Y que digan que Jesús saca demonios por Belcebú, Dios del estiércol. ¿Qué es lo que ellos realmente están diciendo aquí? ¿Cuál es la acusación que ellos están levantando contra nuestro Señor? Ellos están diciendo, tú que te proclamas hijo de Dios, sacas demonios por el Dios del estiércol, un Dios falso, un Dios inexistente. Eso resulta muy grave. Es algo serio. ¿Quiénes eran estos escribas? Escribas y fariseos, vamos a decir también por Mateo. Ellos conocían el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sabían que las obras que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo estaban profetizadas. Lo vimos la semana pasada y domingos anteriores. Isaías 61 es un ejemplo. Ellos eran testigos del poder de Dios en medio de la humanidad. Es más, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero su hipocresía, su religiosidad era tal que han blasfemado el nombre de Dios.
usted y yo somos testigos de que muchas personas hoy día piensan así, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona se convierte, una persona se vuelve cristiana, o vamos a ponerlo más personal, cuando usted se convirtió, ¿qué le dijeron? Eres un aleluya, eres un fanático. ¿Cuántos se lo han dicho? ¿O se lo dijeron? O tal vez si su familia era muy religiosa, ya sea católica romana u otra, se enojan o se enojaron a tal punto de que lo rechazan. ¿No es así? Ellos han visto el poder de Dios en su vida y en mi vida por medio del Evangelio, pero deliberadamente prefieren criticarlo y negar el poder de Dios. Si usted era un borracho y ya no toma, ya no soporta el olor a alcohol, dice, ahora te crees lo mejor, pero no ven el cambio que hizo el Señor. Los escribas y fariseos sabían muy bien lo que estaba pasando, porque la misma gente estaba atestiguando del poder que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 23? Vamos a buscarlo brevemente. Mateo 12, 23. Que es exactamente la misma porción, solamente que en Mateo. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Eso es lo que estaba viendo la gente. Ahora la pregunta es, ¿podía alguien con semejante poder de sanar enfermos, cojos, ciegos, sacar demonios, enseñar con autoridad? ¿No es el Mesías prometido? Evidentemente todo nos apunta a Él, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es quien dice ser el Hijo de Dios, aquel Hijo prometido a David que reinaría para siempre y su reino no tendría fin. Eso es lo que vio la gente. ¿Cómo entonces los religiosos no lo ven? Porque ellos prefirieron abiertamente rechazar a Cristo. Prefirieron no creerle. Versículo 23 al 27. Tenemos que nuestro Señor Jesucristo va a resaltar la ignorancia de los escribas. Y esta sección tiene una pregunta muy profunda. ¿Y sabe por qué es profunda? Por el hecho de que está dirigida a personas que conocen acerca de la ley de Dios. ¿Qué hace nuestro Señor? Dice, les habla en parábola. Y desde una perspectiva teológica, la pregunta ¿es posible que Satanás eche fuera a Satanás? Le dejo la pregunta, ¿es posible eso? ¿Acaso los dioses falsos trabajan contra ellos mismos? Los dioses falsos no existen. ¿Cómo un Dios falso puede sacar a otro Dios falso? ¿Acaso Satanás tiene más poder que Dios, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Obviamente no. ¿Cómo entonces pueden ellos decir que Satanás o que Cristo saca demonios por Belcebú o sana por Belcebú o que está endemoniado él mismo? Es imposible que un endemoniado sea exorcizado por el mismo poder de Satanás. Es más, es posible que nuestro Señor Jesucristo tiene en mente el Salmo 127. Salmo 127, versículo 1, que dice lo siguiente.
si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero él usa en parábolas y les argumenta y les dice, ustedes saben cuál es la respuesta. Eso es imposible. Ellos no responden porque saben la respuesta. La acusación de los escribas es sin fundamento. Es con maldad, es con malicia. ¿Por qué? Porque nos dice el capítulo 3, versículo 7 de Marcos, porque buscaban cómo deshacerse de él. ¿No le ha pasado a usted lo mismo respecto a acusaciones falsas? En su trabajo, su familia, sus vecinos, ¿no lo han acusado de manera falsa? Si hace el trabajo, ¿qué le dicen? Que te crees mejor que los demás porque eres un aleluya. Si no lo haces, o si no lo hace, ¿qué dice? Eres un vago. Si no entras en conflicto, dice, ese es un tonto. Pero si respondes, entonces eres un conflictivo. ¿Qué dijeron de Juan el Bautista? Estaba loco prácticamente. ¿Por qué? Porque no come ni bebe, come langostas, come grillos. ¿Qué dijeron de Jesús? Que come y bebe, es un borracho, que se la pasa de fiesta en fiesta. Él lo vivió, él lo padeció. Podría quedarme aquí mucho tiempo dando los mismos ejemplos y al final es el mismo punto. Pero cuando estas cosas pasan, nuestra actitud, nuestra reacción natural es a enojarnos. Aún nos puede hacer caer en desesperación. Pero algo que tenemos aquí es nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Es más, en su juicio, allí cuando lo iban a asesinar, que lo iban a matar, dice que Él fue hallado sin falta. Y aún así lo crucificaron. ¿Cree usted que está exento de lo mismo? Por ejemplo, Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y sabe lo que dice después? Dice, ton, stavrón, kath y mera. ¿Por qué se lo menciono así? Porque dice, tome su cruz cada día. No que tome su cruz para venir el domingo a la iglesia como si la iglesia fuera tediosa. Cada día debemos tomar nuestra cruz. Cada día estar dispuestos a sufrir acusaciones falsas. Y después entonces dice, sígame. Pero ¿qué pasa cuando nos insultan? ¿Cómo reaccionamos cuando hay acusaciones falsas? Empieza la acción, ¿cierto? Saltamos a la defensiva, que no debería ser así. ¿Cómo sería la reacción? ¿Cuál debería ser la actitud? Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué cosa? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y él estando allí colgado en el madero, desnudo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. Oh, mi querido hermano, lejos, lejísimos estamos de esa actitud. Por eso necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude a vivir cada día. Usted y yo no estamos glorificados ahorita mismo. Estamos en proceso de santificación. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Hoy día, ¿qué está sucediendo? Mire las noticias, mire las redes revueltas, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de derecho. Yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, dicen algunos. Eso no es estado de derecho. Como cristianos debemos ver lo que nos dice la Biblia y no mis derechos de manera individual, sino lo que honra y glorifica el nombre de Cristo. Y una buena manera, mi querido hermano, es que si lo acusan falsamente, que usted o yo podamos cerrar la boca de los acusadores. ¿Sabe cómo? Viviendo de acuerdo a las Escrituras. Facilito, ¿cierto? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Caminando recto. Versículo 28 al versículo 30. La causa del pecado imperdonable. Dice: todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Los escribas sabían que Jesús era de quien se habla en el Antiguo Testamento. Ellos han decidido rechazarlo y negarlo. ¿Y qué es lo que han hecho? No solamente aquí, sino a lo largo de los evangelios. Es más, Juan 8:41, ellos les dicen: nosotros sabemos quién es nuestro Padre, porque no somos bastardos como tú. Eso es lo que le dicen a nuestro Señor Jesucristo. Lo insultan y aquí en Marcos le dicen: tú tienes demonio, tú obras por el Dios de las moscas, por el Dios del estiércol. Ahora han ido directamente contra el Espíritu Santo, han hablado mal del Espíritu Santo, o como dice aquí, han blasfemado el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la palabra griega para blasfemar? Facilito, blasfemos. Y eso significa calumniar, insultar, hablar vilmente e injuriar. Ahora bien, en este caso, cuando se calumnia, cuando se insulta, cuando se habla vilmente, no están hablando de usted y de mí. Están hablando de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Están enfocándose, insultando a la tercera persona en la Trinidad. Insultarlo, injuriarlo como si fuera algo, es un pecado muy serio. ¿Y sabe dónde está la seriedad de esto? El Espíritu Santo
es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Hijo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Catecismo Menor de Westminster, pregunta 4. Dice, ¿qué es Dios o quién es Dios? Y dice, Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser. Dios es santo, mi querido hermano. Y usted y yo no entendemos, ni entenderemos jamás lo que significa ser totalmente santo. Usted quiere tener unos rayos de luz de lo que es estar frente al Dios santo. Isaías capítulo 6 dice, ¡ay de mí! Que he visto a Jehová de los ejércitos sentado en su trono. El Espíritu Santo ha sido blasfemado, Dios ha sido blasfemado. Mismo Catecismo pregunta 6 dice, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, estas tres personas son un solo Dios, la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Es decir, el Espíritu Santo no es menos Dios. Aunque se hable Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es inferior, no está subordinado. Eso es una herejía. El Espíritu Santo es Dios, por tanto es santo, es puro, es perfecto. Pero estos religiosos intransigentes e ignorantes se atrevieron a darle rienda suelta a su lengua, hablando mal de Dios, el Espíritu Santo. Esto ha sido una maldad grave, una perversidad, insultar al santo Dios. Eso no tiene perdón. ¿Sabe por qué? Porque fue hecho deliberadamente y decididamente insultar a Dios. Insultar al Espíritu Santo. Pero en nuestro contexto aquí en Marcos, los escribas, dice, no tienen perdón por haber hecho eso. No hay perdón para aquellos que se levantan contra Dios, para aquellos que insultan el nombre de Dios. La pregunta es, entonces, ¿es la blasfemia contra el Espíritu Santo imperdonable en todo el contexto amplio? Estos hombres no tienen perdón. Porque ellos prefirieron tapar sus ojos. Es como tratar de tapar el sol con un dedo. No se puede. Ellos dijeron, no voy a ver que tú eres el Mesías. Nadie en su sano juicio se atreve a insultar a Dios. Es más, hay muchos no cristianos que ni siquiera se atreven a hablar mal de Dios. Tienen un sentido de respeto hacia Dios, hacia algún Dios o hacia alguna deidad, pero no se atreven tampoco, no lo hacen. Así que analizando un poco de esto, usted y yo podemos decir como dijo Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Bueno, ese no es el versículo. Pero podríamos decir como Pablo, que dice, yo mismo antes siendo blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿cuántos de nosotros antes de estar aquí presentes no fuimos blasfemos? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera podíamos escuchar el nombre de Dios porque era
era difícil. Porque éramos blasfemos, injuriábamos, maldecíamos. ¿Qué hizo Pablo? Él mismo lo dice. Yo blasfemé el nombre de Dios. Yo perseguía a la iglesia. Y lo mismo hicimos nosotros. Pero la gracia y misericordia llegó a nuestras vidas. Nos sacó de la condenación eterna, mi querido hermano. Todos nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El libro de Ezequiel, capítulo 37, nos da una mejor explicación, mucho más profunda acerca de esto. Y dice: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mas me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Muertos nos encontrábamos, como estos huesos secos, sin vida. Pero dice: profetízale a los huesos que yo les daré vida. O en Jeremías, que dice: un corazón de piedra que necesita ser cambiado por un corazón de carne. Es por eso que un verdadero hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ha nacido de nuevo, porque tiene nuevos afectos por el Señor. Es más, Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero esa condenación o ese juicio que se hizo también a los escribas es pertinente tenerlo presente hoy para aquellos que están aquí con nosotros por primera vez y para aquellos que tienen también mucho tiempo de estar aquí, que es posible que no sean cristianos. Siguen como los huesos secos, como con un corazón de piedra, apáticos a la Biblia, blasfemando una y otra vez el nombre del Señor. Dice: tiene la condenación eterna a la puerta. No hay salida si no es por medio de Cristo. Por eso dice: ven a mí. O como dice Ezequiel: escucha la palabra de Dios y Él te dará vida. ¿Cuál es el camino que vas a seguir? ¿El camino de los escribas y fariseos? ¿El camino de la muerte? ¿O el camino de Cristo, que dice: vengan a mí, que yo los haré descansar? Venid a mí los trabajados y cansados. Venid a la fuente de vida eterna, porque no tendrás sed jamás. ¿Qué camino vas a escoger? Estos hombres siguieron a nuestro Señor Jesucristo desde muy lejos, desde Jerusalén, simplemente para acusarlo falsamente, para blasfemar al Señor. Pero ¿con qué se quedaron? ¿Qué se llevaron? Están condenados. No hay perdón por lo que hicieron. Están condenados eternamente porque rechazaron el llamado del Señor. Vamos a orar entonces para cerrar en este tiempo.
Padre, una vez más, gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, y poder ver en este día también que, Señor, tú enviaste a tu Hijo para rescatar a los hombres, Señor, pecadores, no arrepentidos, Señor, alejados de ti, Señor, muertos en delitos y pecados. Padre, pero también entendemos que tú has llamado a hombres a vida, Señor, a vida eterna. Padre, en este tiempo te pido para que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a vivir de una manera que honre y glorifique tu nombre, Señor, que sea agradable a ti. Para recordar que ese mismo Espíritu Santo, Señor, que es la tercera persona en la Trinidad, Señor, nos asiste cada día y nos ayuda, Señor, en nuestro caminar diario. Padre, también que el día de hoy, que tu palabra, Señor, pueda ir, Señor, transformando nuestras mentes, Señor, para que podamos cada día más, Señor, crecer en tu gracia y conocimiento. Gracias una vez más, Padre, por todo. Bendición por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.